Muy buenos días, estimados aprendices. Un saludo especial para Marisol, para Camila, quienes se encuentran ya vinculadas a la sesión de la mañana de hoy, la tercera de este programa de formación, cálculo e interpretación de indicadores financieros. Vamos entonces a compartir la pantalla para acceder al proceso de la videoconferencia y las instrucciones correspondientes al proceso que tiene que ver con el desarrollo de las actividades. Como siempre, ingresamos a nuestra plataforma sena.territorio.la. Vamos a contenido del curso. En contenido del curso vamos a proyecto. En proyecto ingresamos a actividad 3, guía de aprendizaje. Al darle clic en guía de aprendizaje nos lleva al enlace para acceder al documento. Ya con la guía de aprendizaje descargada, podemos entonces verificar las actividades que tenemos para la presente semana. En ese orden de ideas tenemos una actividad que tiene que ver con analizar la estructura financiera de la organización y vamos a responder 3 preguntas. Entonces, en el foro nos indica que las finanzas son un instrumento de evaluación del análisis de la gestión, ¿cierto?, de las empresas. Obviamente que permiten y son un instrumento para la toma de decisiones. Es así como podemos indicar que como instrumentos son valiosos, pero se quedan cortos al pretender abordar un análisis solo con su implementación, por lo que es fundamental comprender las técnicas del análisis financiero que complementan la labor y permiten ahondar más allá de lo visible en la información financiera, hallando las causas de un decremento o de un resultado poco benéfico para las entidades, entre otros. De acuerdo al párrafo que se acabó de leer, se deben resolver las siguientes 3 preguntas. Para realizar un análisis financiero, se requiere conocer la estructura financiera de la organización. Entonces, obviamente habrá una respuesta de sí, una respuesta de no, una respuesta intermedia, ¿cierto? Y la justificación correspondiente. ¿Qué es la estructura financiera de una organización y cómo está compuesta? Entonces, en esas ideas vamos a hablar de la estructura financiera, ¿cierto? No estamos hablando de una estructura comercial, sino la parte financiera de la organización. Entonces, la parte financiera está soportada en los estados financieros que la empresa desarrolla en cada uno de sus periodos para poder obtener los resultados de esa gestión. ¿Es posible identificar puntos críticos en los estados financieros entregados? Entonces, habría que preguntarse en ese orden de ideas cuáles serían los puntos críticos de las empresas. Hay que indicar que el punto crítico de cada organización depende del mercado en que se desenvuelva, de las condiciones en las cuales el Estado garantice el desarrollo de la actividad, bien sea que otorgue subsidios o no, que se encuentre regulado dentro de la parte de los precios. Entonces, por ejemplo, si la entidad es una aseguradora y vende seguros obligatorios, los cuales tienen un precio de mercado definido, pues obviamente corresponderá no solo a la política de precio, sino a una estrategia comercial para
el desarrollo e incremento de las ventas en un momento determinado de estos seguros, como para colocar un ejemplo, o el precio controlado de los combustibles. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles serían los puntos críticos en un momento determinado de acuerdo al desarrollo del sector, de los otros índices financieros, y si es una empresa exportadora o importadora, de las condiciones macroeconómicas que pueda presentarse en un momento determinado? A esta estructura financiera, o sea, en carácter general, respondo las tres preguntas en el foro correspondiente. Ahora miramos el enlace respectivo. Hay otra actividad que tiene que ver con hacer un análisis vertical a una situación financiera presentada en X año, en este caso en 2016. Para un análisis financiero corresponde los que la organización a bien tenga en un momento determinado. Puede ser un análisis histórico o puede ser un análisis actual. Cuando hablo del análisis actual, estaría hablando entonces del año 2022, ¿cierto? Y yo puedo hacer análisis, como lo hemos indicado en anteriores oportunidades, de hoy y de ayer. Entonces puedo cerrar ayer 14 de junio y hoy al cierre del 15 hacer un análisis financiero, por ejemplo, previendo los procesos contables y de ventas que se van a presentar el próximo 17 días sin IVA. Entonces, en ese orden de ideas, las empresas estarán proyectando sus presupuestos en el sentido de indicar que hoy y mañana algunas organizaciones hacen preventa, o sea, no entregan la mercancía, sino que hacen los pedidos correspondientes, y quienes hagan los pedidos correspondientes entre el 15 y el 16, el 17 se haría la facturación, lo cual reduciría en el porcentaje establecido del IVA para ese producto, y contablemente pues lo que se haría es registrar el ingreso sin contabilizar impuesto, o si tiene la contabilización del impuesto, lo que se hace es un ajuste en el sentido de indicar que se deduce el IVA respectivo por regulación gubernamental. Entonces es importante hacer esa observación, o cuando hago también ofertas especiales de cumpleaños, descuentos y demás. ¿Listo? Entonces esta información la podemos llevar a Excel para hacerla más fácil el análisis. ¿Listo? Entonces ya en el Excel podemos nosotros hallar la participación de cada una de ellas. Como lo hicimos en la sesión pasada, tomamos el total del activo, en este caso serían 15.450.109, como una constante, es 55, una constante para el numerador. Entonces la operación sería más el valor de la partida que voy a analizar dividido para el total del activo, que en este caso lo hago constante y lo puedo copiar, control C y control V, en cada una de las apartes. Ahí me dará una participación. En este caso me indica que el activo corriente corresponde al 17.45%, de ese, o el 6.98 es el inventario, y hay unas inversiones contabilizadas por el método de participación de 8.207.000, pero que se consideran no corriente, o sea, están a más de un periodo contable. Entonces, a pesar de que tiene una liquidez de 8.207.000, no puede ser utilizada en un momento determinado para
pagar sus obligaciones porque las tiene a largo plazo, por decirlo de alguna manera. En cuanto a el pasivo, igual tomo el valor correspondiente a la partida respectiva del pasivo y la divido para el total del activo o la sumatoria del pasivo más patrimonio, que es igual. Entonces, en ese orden de ideas me da el porcentaje y me indica que el pasivo corriente corresponde al 25.44 de ese activo y el total del pasivo un 50.02. Es así como podemos ver que la partida más significativa son los pasivos financieros, tienen obligaciones con el 22.5% y tiene cuentas por pagar comerciales de 3 millones de pesos, aproximadamente el 19.21. Dentro del pasivo no corriente, la cifra más significativa, ya lo indicamos, pasivos financieros, y el patrimonio o el total de aportes de los accionistas o las acciones en este caso, correspondería al 50%, 7.721.688. En el informe presentado hay una diferencia de 1 peso que debo ajustar y lo ajusto en el patrimonio, ¿sí? 15.450.108 y aquí da 15.450.109. Hay una diferencia de 1 peso para que entonces tengan en cuenta ese valor dentro del balance. ¿Qué debo aplicar en este análisis? ¿Cuáles serían esos indicadores que puedo aplicar? De liquidez, de rotación, de endeudamiento, ¿cierto? De rendimiento. Aquí, por ejemplo, dentro de los pasivos y el patrimonio no aparece la utilidad, por lo tanto no podría tener un informe sobre rentabilidad de la organización, ¿sí? Entonces una empresa pues que no, o sea, ya ha hecho la distribución de sus utilidades, no tiene utilidades acumuladas, o una empresa que se creó, faltaría el componente de utilidad. Entonces por eso aquí habla de cuáles serían las falencias, ¿cierto? Si la información entregada es suficiente para el análisis, ¿cierto? Identifica los indicadores aplicables, diseña un método de análisis financiero que establezca los indicadores que establecimos, establezca un sistema de información, determine cuáles serán los puntos críticos visibles de las cuentas de organización, explique la necesidad de la ética de la información con análisis financiero y presente las respuestas de reflexión inicial, indicadores financieros y su incidencia. Lo llevo como actividad. En ese orden de ideas vamos hasta el foro, ¿cierto? En el foro ingresamos para darle la respuesta correspondiente. Le decimos responder. Al darle responder, puedo presentarlo entregando las respuestas que se tienen en la guía. Puedo copiar control C y en la caja de texto las coloco y le doy respuesta. ¿Listo? La otra forma es hacer el informe en un archivo, ¿cierto? Entonces aquí remito, pues cordial saludo, ¿cierto? Remito actividad semana 3 foro. Voy hasta adjuntar un archivo, lo busco dentro de mi base de datos o la información que tenga en el computador y que ahí esté, y le doy responder y quedaría ya enviada la respuesta al foro a través de este
medio. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jesús ya lo hizo, Karen, Diana, Ana, ¿cierto? Lo envió adjunto, es un archivo adjunto. Silena también lo envió adjunto. Entonces, en ese orden de ideas, ahí están ya las actividades reportadas por los compañeros, las cuales serán calificadas y en el centro de calificaciones aparecerá el resultado correspondiente. Muy bien. Para la actividad ingresamos entonces a evidencias. En evidencias vamos a la actividad correspondiente y realizar un análisis financiero aplicado a la organización. Le damos clic y como siempre aparecerá el enlace mediante el cual remitiré las actividades que corresponden a ese análisis financiero, que si obviamente tiene limitantes en la información debo indicarla, pues porque también de eso se trata. Recuerden que en la semana anterior enviamos unos estados financieros para que el análisis correspondiente había información de un periodo y de otro, ¿cierto? De una empresa de servicios y el ejemplo que tenía el material. ¿Por dónde lo envío? Enlace para evidencia, le da clic y ahí lo llevará a adjuntar. Aquí debo adjuntar, no puedo hacer un análisis del tema, ¿cierto? Sería importante analizar también, adjuntar el estado financiero analizado. ¿Listo? Entonces por este enlace lo hago. Le da clic. En este caso no me carga a mí porque no tengo el rol de aprendiz. Dentro del material que tenemos para la presente semana, quiénes son los usuarios de la información, cuáles son sus necesidades, usuarios de la información según los intereses, ¿cierto? Cómo se hace la interpretación del análisis vertical y el análisis horizontal y la ética en el manejo de la información. Recuerden que los estados financieros, a pesar de ser públicos, gozan de reserva para las personas que en un momento determinado no tengan la correspondiente autorización para la revisión y análisis respectivo. ¿Listo? Están haciendo aquí un proceso de mejoras en el conjunto, por eso se escucha los martillazos aquí muy cerca. Muy bien. Preguntas, por favor, en el chat o a través del micrófono que están activados. Pregunta Marisol, Camila, demás compañeros, Laura, Leslie, Marisol y Yuri. Si no hay preguntas, entonces quedo pendiente a través del correo electrónico las preguntas que de pronto se presenten después de la sesión. Subiré la grabación respectiva en la jornada de hoy y estaré pendiente igualmente del foro de inquietudes. Un feliz día para todas, en este caso Camila, Laura, Lely, Marisol y Yuri.